De este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750. Estamos en un nuevo programa, una nueva emisión de su programa Contigo, correspondiente a hoy miércoles, a todos los miércoles, mejor dicho, 11 de marzo. Programa que llega a ustedes bajo la dirección de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González y en la conducción del programa Luis Trincado y quien les habla Andrés Velázquez. Bueno, hoy tenemos un programa, por supuesto, muy dinámico y donde vamos a abordar temas de acá, del momento, lo que estamos viviendo, lo que vivimos ayer. Como todos sabemos, ayer fue convocada por parte de nuestro presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, una movilización que al comienzo yo tenía en lo personal alguna duda en cuanto a la respuesta que podía dar la población, pero a la medida que fue pasando el tiempo y se fue intensificando la convocatoria y se entendió además aquello de todas las luchas, una sola lucha, que lo que plantea es unidad, al final de cuentas, unificar, articular todo lo que tiene que ver con el reclamo popular, que sobra el reclamo popular desde el punto de vista social, desde el punto de vista de servicios públicos, como por ejemplo el tema del agua, o por ejemplo el tema de los cortes eléctricos, o el tema del empleo, o el salario, o la falta de gas en cada uno de nuestros estados, o la falta de gasolina, las colas gigantescas, kilométricas que hay que hacer para que le llenen, no le llenen, sino le proporcionen 20 o 40 litros de gasolina, de acuerdo a cómo esté el llenado de los tanques de la estación de servicios. O el tema de la salud, o el tema del transporte público, o el tema relacionado con la seguridad ciudadana, o la violación de los derechos humanos, o nuestros presos políticos, en fin, libertades, democracia, institucionalidad, hambre, convivencia, todas son razones para protestar en Venezuela. Y mediante un pliego de carácter o un pliego conflictivo, cuya denominación lo que quiere es denotar el reclamo popular de todos los rincones del país, con una propuesta concreta de solución que es la convocatoria a una elección presidencial como fórmula de solución, en el entendido que Venezuela no podrá superar jamás esta crisis si no superamos el tema de la usurpación del poder y este modelo político, económico, social que nos han establecido mediante algo que ellos han denominado socialismo del siglo XXI y que terminó o concluyó en una feroz dictadura, en una feroz tiranía, en una conculcación de prácticamente todos los derechos sociales, políticos, constitucionales que tienen los venezolanos. Y ayer se presentó el propósito entonces de la convocatoria el día de ayer fue avanzar en una gran caminata encabezada por los diputados y Juan Guaidó, por el liderazgo político, por los factores políticos y por los ciudadanos
en general, ir hasta la Asamblea Nacional y que cada uno de los sectores entregara la parte correspondiente a su pliego conflictivo. Bueno, como siempre o como era de esperarse, teníamos los piquetes de los cuerpos de seguridad, Guardia Nacional, PNB, FAES, SEBIN, DGCIN, malandros colectivos. Bueno, teníamos de todo, listos para atacar a esta manifestación pacífica a la cual los ciudadanos tienen derecho. Y por si fuera poco, la provocación de siempre, las contramarchas que como fuerza de choque prácticamente son convocadas para el mismo sitio, en la misma ruta, en este caso la Plaza Morelos, tenían allí una concentración y luego se anunciaba también una marcha o una ruta motorizada que se movería entre Plaza Venezuela y el centro de la ciudad en la ruta a la Asamblea Nacional. Y pretendían que, bueno, y además el día anterior y el mismo día de ayer, unos mal llamados simulacros, unas ridiculeces, simulacros militares que pusieron o sacaron a pasear, a desfilar tanques de guerra, tanquetas, unos señores estos que llaman milicianos, señores de avanzada edad, con unos Mauser, una cosa, unos fusiles viejísimos que ya no se usan. Son de esos que se cargaban por la punta. Unos mosquetes. Como los mosquetes. Bueno, así pues, poniéndolos, exhibiéndolos como fórmula de amedrentamiento, como fórmula para inhibir que la gente saliera a la calle. Pero sorpresa, la gente salió a la calle. Y lo que quiero destacar en este balance que quiero hacer con mi compañero Luis Trincado es que, bueno, esto trascendió la ciudad capital. El gran esfuerzo de convocatoria se hacía en la ciudad de Caracas porque se iba hacia la Asamblea Nacional. Pero esto ayer vimos cómo espontáneamente también en todas las ciudades del país salieron los ciudadanos en masa, con bastante participación, aceptable participación en todos los estados del país, y en el caso de la ciudad capital, puedo decirlo con tranquilidad, superó la convocatoria del 16 de noviembre del año pasado. Fue mucho más numerosa, mucho más efusiva, mucho más llena de esperanza, mucho más retadora, mucho más determinada, con gente que en primer lugar ha entendido que la movilización popular forma parte fundamental de esta estrategia que tenemos o desarrollamos para superar esta dictadura tiránica que hoy se establece en Venezuela. La población muy activa, mucho mensaje positivo, yo diría que muy auspiciosa. Entonces quisiera, Luis, intercambiar contigo tu visión de eso en una suerte de balance que hagamos para todos los ciudadanos en Caracas y quienes nos sintonizan en todo el país a través de las redes de rcr.tv, @rcr 750 en Twitter e Instagram. Sí, Andrés, buenas tardes a todos los oyentes, a los amigos del chat que ya están conectados y anunciando sus saludos: Griselda Ferrer, Nelson Díaz, Alexis Alvarado, Peter Palczynski, Griselda, Alexis Alvarado, todos ellos. Bueno, los que se están conectando en este momento, Yoyo Juárez, todos ellos. Muy buenas tardes. Bueno, Andrés, lo que vimos ayer fue que, por lo menos desde el punto de vista, digamos, político,
Ayer se dio un paso que yo diría que es el inicio de una nueva etapa de la conformación de la lucha de calle, a la que siempre llamamos y ha tenido momentos, por supuesto, terribles, como el de la gran represión de los años 2014 y 2017, y luego un reflujo, por supuesto, producto de una serie inclusive de errores de la propia comunicación y de la forma de hacer política de la propia oposición. Sin embargo, ahora sentimos con cierta expectativa, ¿vendrá la gente? ¿No vendrá? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el ambiente? Y se percibía días anteriores una diatriba en el sentido, ¿vale la pena, no vale la pena? Se está convocando en la calle, ¿no? Digamos. Y había mucha gente que anunciaba disposición a ir, pero el temor a la represión y todo eso. Bueno, a pesar de la represión, a pesar de las críticas, algunas de ellas injustas y otras bien justificadas al sector político, ayer finalmente salió a la calle mucha más gente de la que tocaba esperar. Yo me llevé la sorpresa en lo particular de que, por supuesto, a primeras horas de la mañana no se veía mayor movimiento, pero a medida que avanzaba la mañana, 11 y media, 12 del mediodía, de verdad que lo que confluyó en la avenida de Francisco de Miranda fue muy superior a lo alcanzado en otras oportunidades, sobre todo la que se mencionó el 16 de noviembre del año pasado. Ahora, ¿qué tiene de bueno lo que yo vi ayer? Primero, una especie de estrategia común de entender que mucho de lo que va a pasar en Venezuela depende de la ayuda internacional, depende de la presión internacional, depende de la profundización de las sanciones y del acuerdo entre los países del Grupo de Lima más involucrados en ayudar a la salida democrática para Venezuela con Europa. Todo eso se perfila como parte del escenario. Y nosotros en la causa R siempre hemos sostenido que eso tiene que ir acompañado también de la presión interna. Y así lo entiende también el presidente Guaidó, quien ha hecho mucho énfasis, es que una cosa tiene que estar sincronizada con la otra y una política de calles vacías no ayuda en nada a que la presión internacional sea exitosa. Bueno, ayer se reinicia, digamos, la toma de la calle, pero además con un fenómeno bien curioso, y es que pasa desapercibido por las redes y pasa desapercibido por ciertos canales de noticias, pero es que ayer el interior del país se movió muchísimo y en sitios donde no se movía desde hacía muchísimo tiempo. Por ejemplo, ver que hubo manifestaciones en Tucupita, en Cumaná, en Carúpano, en todo el interior del país. En el estado Monagas hubo movilizaciones, unas mayores, otras menores, pero en todas las cabeceras de municipios hubo manifestaciones. Bolívar fue contundente. En Bolívar fue sorprendentemente grande la de Ciudad Guayana, la de Upata fue numerosa, y uno dice, bueno, ahí es una especie de resurgimiento de la lucha de calle, pero ya con un enfoque distinto, y es decir, tenemos que aprovechar todas las circunstancias de las causas que hay para protestar, porque lo que queremos llegar es a una solución definitiva y a un cese de la usurpación, que lo tenemos que lograr con la ayuda internacional y con la ayuda interna, y la ayuda interna es la movilización de calle. Yo creo que nosotros estamos retomando esa vía, creo que es positiva la forma como reaccionó la gente ayer, y a otra cosa que me llamó poderosamente la atención. Aparte del esfuerzo natural que hicieron ayer los partidos políticos por mover a su militancia, vi aparecer nuevamente con mucha fuerza a la sociedad civil, mucho más que en manifestaciones anteriores. Ahora, por la hora que es, tenemos que ir al primer corte de este programa y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ¿Te ve. imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras Más, Palabras Menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a todos los miércoles a través de su RCR 750. Bueno, estamos haciendo un análisis de la situación de ayer. Yo podría perfectamente agregar, Luis, que dada la respuesta por lo que decía sociedad civil, organizaciones políticas, lo del tema del pliego conflictivo bajo el esquema de todas las luchas, concentrarlas en una sola lucha, y luego visto el esfuerzo hecho también en el resto del país, donde se dieron extraordinarias demostraciones en esta movilización, también en unidad, yo destacaría ese elemento como uno de los elementos clave, el esfuerzo unitario. Todos los sectores participando, que podemos resumir, repito, en esa frase de una sola lucha, todas las luchas. Luego el hecho mismo que ya hemos comentado, cómo se trascendió la ciudad capital hacia el resto de los estados del país. La respuesta de la población, a pesar del tiempo de desmovilización que se ha tenido, la respuesta ha sido igualmente auspiciosa. Yo diría que ha sido bien positiva. Y que la debemos tomar, Luis, como un mensaje de resistencia y de lucha también hacia afuera. Claro. Porque esto es también un mensaje directo a toda esa comunidad internacional que nos está dando solidaridad y que efectivamente tiene que ver que dentro la resistencia se mantiene, la lucha se mantiene, el compromiso de los venezolanos por vivir en democracia y libertad está planteado, está sobre la mesa y está, por supuesto, en acción por parte de todos los factores que mantienen esta lucha contra la dictadura. No, y además yo diría algo, lo de ayer marcó, entre otras cosas, que el oficialismo no se lo esperaba. No se lo esperaba. Es decir, ellos esperaban un escenario en el cual bastó con aterrorizar el día anterior, porque yo sí creo, Andrés, que no fue poca cosa, que el día anterior desfilaran tanques de guerra por la avenida donde iba a pasar la marcha hacia la Asamblea Nacional. Sí, no es casual, no fue solo milicianos, sí. Fueron tanques de guerra y efectivos del ejército con fusiles de asalto que tomaron gran parte del centro de Caracas en un aviso que, aunque no se crea, aterroriza a mucha gente. Y es natural que aterrorice en un país donde sabemos que no les tiembla el pulso a la hora de eliminar gente, tal como consta en todos los informes, incluyendo el informe de Michelle Bachelet,
cuando habla de que en Venezuela ha habido más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales. Y por lo tanto, ese ambiente, más aunado al hecho de que muchas estaciones del metro estuvieron cerradas. Desde las primeras horas de la mañana vimos cómo había alcabalas que impedían que la gente bajara tranquilamente de la carretera del Junquito, hacían que la gente se bajara de los vehículos, revisaban los vehículos, se veía en algún vehículo alguna señal, una gorra, una franela o algo que indicara que los ocupantes eran opositores, se les ordenaba darse la vuelta. Es decir, que hay que ver también qué contexto se da esta manifestación. No es una manifestación en el marco de una democracia con ejercicio pleno de las libertades, sino que quienes acudimos a ella, y por eso algunos dicen, no, es que ustedes llaman para que la gente sea carne de cañón. Bueno, nosotros en primera fila, para poner el ejemplo. Cuando empezaron a reprimir, y yo a quienes vi ahí, Andrés Velázquez, vi a Alfredo Ramos, que se vino desde Barquisimeto para Caracas, para estar presente también en solidaridad, ya que él fue también reprimido en Barquisimeto y hizo una marcha a pesar de la represión del sábado anterior. El sábado pasado hizo una manifestación en el mismo barrio. Digamos que el régimen usó toda su fuerza coercitiva para impedir que hubiera una manifestación. Y no lo logra porque la imagen que querían era de unas calles desiertas y las imágenes al final tuvieron que ser las de la represión, porque la gente también iba decidida a avanzar y a romper la barrera. Una vez que tú sientes que no lo vas a lograr, tampoco te vas a convertir en un suicida. Ahora, pero la voluntad de manifestar y la voluntad de expresarse en la calle por parte de un grupo numerosísimo de ciudadanos, ayer quedó evidente. Y yo no descarto la posibilidad de que la arremetida posterior del FAES al meterse en el hotel donde estaban alojados un grupo de diputados que vienen del interior tenga que ver con eso, como una reacción, porque eso trata de opacar la información que eran las manifestaciones y las imágenes que estaban empezando a llegar de la manifestación y empiezan a borrar esa matriz de opinión. La gente salió con la represión posterior cuando detienen a 3 diputados, donde intervienen directamente, allanan el hotel donde se encontraban, donde se llevan detenida la diputada Sandra Castillo. De eso vamos a hablar como punto concreto en la siguiente parte del programa. Yo quisiera, Luis, antes de este segundo corte, hacer una precisión también. Yo me encontré gente en la manifestación que me decía, Andrés, pero bueno, esto va a seguir repitiéndose. O sea, salimos de aquí, no nos dejan pasar. ¿Qué nos impone eso? Nos impone que tenemos también que reelaborar esas actividades de calle, diría yo, para no ser tan predecibles. Porque ciertamente ayer estaba clarito, yo diría que estaba cantado, que no nos iban a dejar pasar. Así es. De un determinado sitio. Y que eso, por supuesto, iba a impedir la llegada hasta la Asamblea Nacional. Por cierto, no impidió la sesión. La sesión la hicieron los parlamentarios en la zona de las Mercedes, pero al fin de cuentas lo que nos está planteando esta situación no es otra que tenemos también que establecer una reingeniería de todas las convocatorias, de todas las movilizaciones que conlleven también sorpresa para el régimen y que no le sea tan fácil en el sentido de que, bueno, anunciamos la salida de un sitio, nos ponen una barrera policial, viene la represión, que ya vamos a abordar en la siguiente parte del programa, y que, bueno, hasta allí concluye la cosa. Yo diría que en general lo ocurrido ayer
ha sido un paso importante en retomar la calle y lo que debe estar claro para toda la población nacional, para todos los que estamos comprometidos en esto, para los parlamentarios, para las organizaciones políticas, para toda la sociedad civil que quiere vivir en libertad, que quiere vivir en democracia, que quiere restablecer nuestra Constitución, es que esto no puede parar. Lo de ayer es el reinicio de la retoma de la calle. Que alguien puede decir, bueno, pero eso ya lo hemos venido haciendo antes, con mucha más fuerza y mucha más gente y todos los días. Sí, pero las condiciones anteriores no son las mismas de las de hoy, donde hay una comunidad internacional firme, decidida, que ya ubicó efectivamente qué es esto, una tiranía, y que tiene, como ellos mismos lo han planteado, están resteados en relación a establecer o restablecer en Venezuela las libertades y la democracia. Eso es una condición nueva que tiene que combinarse con la presión que tenemos que hacer internamente. Como lo he venido diciendo y sosteniendo tantas veces, tirano, dictadura, no sale del poder de manera voluntaria, hay que presionarlos. Son como los delincuentes que no aflojan el botín de manera tranquila. Te quitaron la cartera en la mañana y en la tarde van a devolvértela porque, bueno, la conciencia se les removió. No, hay que sacarlos, arrebatarles el poder definitivamente, porque dictador no sale del poder de manera voluntaria. Y eso requiere presión externa y presión interna. Y esa presión interna es, por supuesto, toda la movilización de la cual seamos capaces. Vamos a nuestro segundo corte y ya venimos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación en rcr.tv, la radio que se ve. Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense. El amor a la libertad hace al ser humano indomable y a las naciones invencibles. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, vamos para nuestra segunda media hora ya del programa, y en esta parte del programa, y relacionado por supuesto con todos los acontecimientos del día de ayer, vamos a abordar el tema de la represión, porque una cosa ha sido, hemos hablado de ese balance positivo, auspicioso, de la participación activa, animada y cargada de mucha esperanza de toda la población que participó en todo el país. Pero bueno, al lado de eso hubo lo que al parecer es el camino que ha escogido el régimen para responder al reclamo popular, a las manifestaciones y al tema internacional y a la comunidad internacional, que es la represión. Fíjense ustedes, cosa que comenzó con el arribo al país del presidente Guaidó, cuando en el aeropuerto fue agredido, golpeado, atacado salvajemente por hordas que fueron enviadas de manera deliberada, planificada por el régimen para que atacaran a Guaidó en el aeropuerto. Allí terminaron golpeados periodistas, diputados y todo el que estuvo por allí cerca. Luego vino el ataque en Barquisimeto.
que fue ya una cosa de más alto calibre, diría yo, porque se le disparó al carro del presidente Guaidó. Entonces es algo grave. Hubo heridos de bala en la manifestación. Hubo gente que fue robada por esos colectivos, le quitaron sus teléfonos, le quitaron sus carteras, pertenencias, y además fueron golpeados y advertidos por estar participando en la manifestación donde estaba Guaidó acompañando a el pueblo del Estado Lara, concretamente una parroquia popular muy importante, que es la parroquia Juan de Villegas en el barrio La Paz. Luego vino el señalamiento de Cabello, atacando y prácticamente ordenando la prisión del jefe de prensa, Edward Rodríguez, que es el jefe de prensa de Juan Guaidó, y de un activista también de Voluntad Popular. De la misma manera, bueno, y ayer, para dispersar y evitar la continuidad de la marcha, bueno, comenzaron a echarle bombas lacrimógenas a diestra y siniestra para impedir que se llegara hasta la Asamblea Nacional. Es decir, que vienen atacando y atacando. Y para concluir toda la represión del día de ayer, toda su violencia del día de ayer, desplegada el día anterior con el desfile de estos tanques de guerra y tanquetas y militares por todas partes, bueno, no fue suficiente, sino que en la tarde, noche, se le metieron al hotel donde estaban hospedados los diputados. Lo mismo del que interior. Del interior. Lo mismo que la misma fórmula que repitieron con el Hotel Paseo Las Mercedes para la fecha del 5 de enero para la instalación de la Asamblea Nacional. Entonces, otra vez, allanamiento, robo de teléfonos y se llevaron presos estos parlamentarios que tú señalabas. Tú tenías los que fueron detenidos en un principio fueron Renzo Prieto, Sandra Castillo y Ángel Torres. En el caso de Sandra Castillo, bueno, hay una aberración que ya está siendo denunciada y está corriendo por el mundo entero la noticia, porque ella denunció que no solamente la retuvieron, sino que hubo un abuso de tipo sexual cuando fue manoseada en sus partes íntimas, estando embarazada. Además, eso no impidió. Cosa que, por cierto, a mí como ciudadano del mundo, no solo como venezolano, me llama poderosamente la atención. Vi algunas reacciones en Venezuela donde ese fenómeno pasó desapercibido e inclusive vi hasta en las redes sociales cierta burla a lo que es una aberración a nivel mundial. En el mundo civilizado, eso es un abuso de orden, es una violación de orden sexual. Sí, antes de que continúe, había gente haciendo, yo quiero en ese punto. Inaceptable. Sí, es injustificable, es inaceptable. Y por supuesto que tiene que indignarnos a todos. Y en Venezuela eso no puede pasar desapercibido. Se trata de una mujer, en primer lugar, de una diputada que tiene fuero parlamentario, que tampoco respetan, que tiene protección constitucional, que además está embarazada y le ocurre este tipo de abuso. Una actitud que yo califico de ruin, que califico de perversa, una actitud de abuso, es una actitud de lo más pervertido que uno se pueda, lo más degenerado que uno se pueda imaginar. Bueno, eso le ocurrió a esta diputada. De tal manera que tenemos, sin duda alguna, que repudiar y condenar ese hecho.
No nos podemos calar que también a nuestras diputadas, que son mujeres, son damas, bueno, sean abusadas de esta manera. Es imposible callar ante eso. Y todas las organizaciones ONG de mujeres en este país y del mundo deben levantar su voz. La señora Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, debe tomar este caso como un caso emblemático y particular. Y ese caso debe ser llevado hasta los más altos organismos de defensa de derechos humanos, porque eso tiene que tener una condena. Sí, porque además... Y en el caso del país debe haber una sanción moral, por lo menos contra estos efectivos policiales que actuaron de esta manera contra la diputada Sandra Castillo, diputada del Estado portuguesa. Sí, aparte del caso ese está también la detención de Ángel Torres, diputado de Voluntad Popular, y que en ambos casos Sandra y Ángel Torres fueron liberados posteriormente, pero Renzo Prieto sigue detenido. No solamente sigue detenido, sino que de verdad nos tememos lo peor, porque Renzo es un... Ya él lo habían tenido preso. Es un preso político que además sufrió torturas. 4 años estuvo preso. Estuvo preso. Recordemos que Renzo Prieto es electo diputado por voluntad popular, en el sentido grande de la palabra, porque hubo una manifestación muy grande de muchos sectores para que firmaron y le pidieron a la Unidad Democrática que lo presentaran como candidato a diputado y para liberarlo, para que se pudiera incorporar. Y la verdad que con él la tienen agarrada. La tienen agarrada con Renzo Prieto. Toda nuestra solidaridad, porque además yo recuerdo las expresiones que sobre él y hace permanentemente nuestro compañero Alfredo Ramos, quien coincidió en prisión en el helicoide con Renzo, y dice que es una persona magnífica, un caballero y un muchacho que tiene a la liberación de Venezuela como el punto máximo de su lucha. Bueno, y ahora tenemos otro diputado, el diputado Renzo Prieto, pero no nos olvidemos del diputado Juan Requesén, no nos olvidemos del diputado Gilbert Caro, no nos olvidemos del diputado Ismael León, no nos olvidemos de los diputados Américo de Gracia y Mariela Magallanes, que fueron desterrados del país por este régimen. No nos olvidemos de todos los diputados que están regados por el mundo, perseguidos por este régimen, prácticamente en una situación de asilo. Julio Borges, Tomás Guanipa, bueno, y tantos otros diputados, el diputado son 40 por el el Estado Vargas, Olivares, el doctor Olivares. Bueno, tantos que están regados, perseguidos, y aquí adentro algunos también en condición de amenaza, de persecución, además de el secuestro que tiene el Palacio Federal Legislativo y todo eso, bueno, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, la más importante, esa que expresa la representación popular en el Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional, está bajo acoso, está bajo persecución, está bajo prisión, está bajo tortura, como efectivamente lo estamos viendo. De tal manera que desde este programa contigo, Andrés Velázquez, correspondiente hoy miércoles, exigimos, por supuesto, la liberación ahora de nuestro compañero parlamentario Renzo Prieto. Uh-huh. Fíjate tú, Andrés, hay cosas que no podemos o no debemos, en protección inclusive a esta casa que nos da la oportunidad de expresarnos libremente, a pesar de la censura y de toda la persecución. Hay algunos compañeros, amigos del chat, que no entienden que hay cosas que no debemos decir, no porque no las pensemos, sino porque sencillamente respetamos al anfitrión y sabemos que las consecuencias de lo que nosotros decimos la paga la emisora.
pero yo le quiero decir, por ejemplo, al tuitero Félix Guedes, que estoy absolutamente de acuerdo con él. Más nada, pero no voy a llegar más lejos. Yo simplemente quiero plantear que hay algunas cosas que sí podemos comentar, Andrés, que nos están preguntando en el chat. Lo del incendio de las máquinas, del galpón del CNE. ¿Qué pasó ahí? Independientemente de que todos intuimos qué pasó ahí. Bueno, hay diferentes versiones, Andrés, sobre lo de la quema del CNE. Pero una de ellas, obviamente, responde a un juego de poderes y de lucha interna en el seno del oficialismo. Lo que sí tenemos que hacer es denunciar que como ciudadanos tenemos el derecho a que sean las autoridades del CNE que expliquen por qué un galpón tan grande, con toda la tecnología del mundo de seguridad, custodiado por la Guardia Nacional expresamente, además, por un destacamento de la Guardia Nacional que tiene la función de preservar ese lugar, se quema así como si nada, y no hay respuesta, no hay averiguación, no hay nada, y ahora tratan de endilgarle eso a personas de la oposición, como tratando de verlo como un saboteo o algo así. ¿A quién beneficia el crimen? En primer lugar, yo no soy especialista e investigador, pero el sentido común me dice de que si hay una presión para que yo haga elecciones como debe ser, lo primero que hago para retrasarlas es quemar absolutamente todo el material, empezando por ahí. Y segundo, si quiero un guiso bien grande, tengo el material quemado y justifico con retraso que necesito comprar nuevas máquinas. Y ahí sabemos que hay muchos intereses en que se puedan quedar con una gran parte de eso. Pero no debemos, como ciudadanos, aceptar como una normalidad, hay una fatalidad, hubo un incendio. No, ya va. Eso está bajo custodia de la Guardia Nacional. Los primeros que tienen que dar respuesta de por qué hubo un incendio en ese galpón, en esos galpones, donde la República ha perdido millones de dólares en material, en tecnología, son las autoridades que están en el poder. Y yo siempre tengo que pensar mal. Así es. En relación a eso. Y una primera cosa, sabiendo lo corrupto que es este régimen y cómo andan detrás de cualquier tipo de negocio, bueno, yo puedo perfectamente de manera extraoficial especular que alguien está interesado en contratar la construcción de unas nuevas máquinas para ganarse unos reales, un contratico por allí que les pueda salir con unos millones de dólares que se pueden ganar. Entonces, cualquier cosa, o lo que tú acabas de decir, con esos retrasos, un proceso electoral, con eso comienzo a darme ya algún tipo de ventaja en... Claro, y ese tema electoral, Andrés, que tiene tantos vericuetos, porque donde vemos que algunos líderes de oposición ya dicen como que, bueno, lo único es que tenemos que ir a las parlamentarias porque es lo que está en la fecha y además se queman las máquinas, entonces se retrasa todo, entonces no vamos, cuando resulta que nosotros estamos diciendo claramente que no puede haber elecciones si no son, primero, restablecer el hilo constitucional mediante unas elecciones presidenciales y que las parlamentarias son subsidiarias de lo primero. Primero a resolver el grave problema que es la presidencia de la República. Si coincide que hay que hacer las dos simultáneamente, se hace. Pero esa excusa de que no, tenemos que ir a las parlamentarias para soslayar, para olvidarnos de las elecciones presidenciales, eso es inaceptable. Vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Bonplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, continuamos con el programa ya en la última parte para el cierre y quiero que para concluir el programa abordemos el tema que tú al final conversabas, Luis. El tema electoral y el tema de las condiciones electorales. Cada vez más, así lo veo, la gente comienza a hablar del tema. Condiciones electorales y elecciones. Y como quiera que se está hablando de designar un nuevo CNE, bueno, también eso pone a la gente en el tema de considerar elecciones. Porque, bueno, estamos hablando de las garantías para participar en cualquier tipo de elección. Así se ha venido diciendo. Y ayer, bueno, hay organizaciones políticas que han venido hablando también de elecciones, no hablan de cuáles elecciones son, no se atreven a comentarlo, y eso todavía genera muchas dudas en la población. Entonces, ¿de qué condiciones y de cuáles elecciones hablamos? Yo creo que el debate está abierto. ¿Cuáles condiciones y cuál elección? La elección para nosotros, no tiene dudas, es la que está vencida, es la que está pendiente, porque la simulación del 20 de mayo del 2018 no fue una elección de acuerdo a nuestra ley electoral y de acuerdo a nuestra Constitución. Y es la que genera la usurpación. No fue una elección libre, Así es. no fue una elección que le permitió al ciudadano elegir de verdad, y como quiera que no fue reconocida ni interna ni fuera del país, es lo que genera la condición de usurpación de Nicolás Maduro. Entonces, hay unas elecciones presidenciales pendientes que también son constitucionales y en razón de la cual hay que luchar por que se celebre esa elección. Esas son las elecciones, en mi opinión. Y como tú bien lo has planteado, sí, van pegadas con las parlamentarias. Pero además, bien bueno, en el caso de la causa R hemos insistido que deben ser sin Maduro en la presidencia. Luego hay unas condiciones, exacto. Eso unas es. condiciones electorales que pasan en primer lugar por nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿quién nombra este Consejo Nacional Electoral? Tiene que ser la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Así es. Ese es el Consejo Nacional Electoral. No que vengan con el cuento de que el TCJ lo va a nombrar porque seguimos en las mismas.
Igual. no reconocer a la Asamblea Nacional. Eso es lo que una de las condiciones. Luego, ese Consejo Nacional Electoral basta con que le quiten el nombre de la señora Tibisay Lucena o de otros Sí. integrantes. No basta con cambiar un rostro de los robavotos o las robavotos que allí se encuentran. No, esto tiene, en mi opinión, que ser cambiado absolutamente todo el Consejo Nacional Electoral. Eso tiene que ser elemental. Y tiene que ser un Consejo Nacional Electoral integrado por ciudadanos que le den confianza o por lo menos tengan el respeto de el resto de la sociedad en el país. Y luego, acompañado de ese cambio o de ese nuevo CNE, hay unas condiciones que ya las hemos dicho. Maduro no puede estar en el poder, porque de lo contrario no hay una elección libre. No la hay. Es correcto. Y luego no puede ser con el punto rojo en la puerta del centro electoral, pidiendo carné de la patria, no sé qué cosa. Luego el recurso público no puede ser utilizado en la campaña electoral ni para inducir o imponer un candidato determinado, como es el caso de los bonos estos que vienen, bonos electorales y cosas por el estilo. Luego, la Fuerza Armada no puede seguir tutelando estos procesos electorales, por Dios. Es correcto. La Fuerza Armada tiene una posición tomada al lado de Maduro. No es parcial, no es imparcial. Es un organismo parcializado totalmente, no da garantías, no da confianza, no da seguridad. Y se quieren convertir en dueños, o mejor dicho, secuestran el proceso electoral cada vez que es que lo del va a Plan realizarse. República, además, el Plan República actualmente es absolutamente inaceptable en su concepción, porque el Plan República cuando se estableció era cuando Betancur y cuando Leoni, para poner a las Fuerzas Armadas a custodiar ellos como árbitros frente a los ataques de la extrema izquierda, de la guerrilla de la extrema izquierda y los ataques de la extrema derecha, y que trataban de evitar las elecciones. Pero luego se ha venido desvirtuando el papel de los militares al punto que ahora constitucionalmente es una aberración, porque fíjense ustedes, los militares de ahora tienen derecho a voto y tienen derecho a ser electos. Por lo tanto, ¿por qué los civiles tenemos que permitir que los militares metan el voto en la urna y se lleven la urna? Así es. ¿A santo de qué yo debo permitir que ellos sean juez y parte? Eso no tiene justificación. Y luego tenemos que resolver el tema del voto de la diáspora, de tantos millones de venezolanos que tienen derecho al voto y están fuera. Y tenemos que resolver entonces esa situación para nosotros. El registro electoral es otro elemento que tiene que ser auditado perfectamente. Y luego recordemos que ya no está Smartmatic. Así es. Que se fue huyendo del país porque por declarar que los resultados de la mal llamada constituyente esta no se estaban ajustados a la verdad, a los verdaderos resultados. Entonces, bueno, ¿cuál es la empresa que garantiza esos software, todas esas cosas que antes teníamos y que podíamos decir hasta un momento determinado rigieron estas elecciones con cierta pulcritud? Y que luego todo fue desvirtuado porque el régimen, bueno, definitivamente después de verse perdido en el último proceso electoral del año 2015, elecciones parlamentarias, cuando fue desbordado totalmente, decidió entonces no respetar absolutamente nada y que por ese temor no dejó realizar el referéndum revocatorio ni cosa por el estilo. Bueno, toda esa es una situación que tiene que ser absolutamente revisada para que podamos entonces ponernos de acuerdo en cuáles son las condiciones de las que hablamos y definir el tema de la elección presidencial, porque eso es lo que nos va a dejar suficientemente clara cuál es la elección que queremos para resolver esta crisis, para superar esta tragedia política, social, económica e institucional que vive el país. Así es. Bueno, hemos llegado al final del programa, invitándolos para la próxima semana, día miércoles, de esta serie de programas Contigo, cuando corresponde Contigo Andrés Velázquez. Los invitamos a continuar con la linterna
en la programación de la emisora. Muy buenas tardes a todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR,